Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos aquí una nueva edición de La Lengua Desatada. No sé si nos vamos a desatar mucho o no, porque este es un asunto del que nos da un poquito de miedo hablar. Vamos a hablar hoy de la muerte desde el punto de vista lingüístico. ¿Por qué? Pues porque estamos muy cerca de la festividad de Todos los Santos y nos ha parecido que es un momento ideal para hablar de ello y para hacerlo con un experto como es Paco Blanco. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues encantado, porque yo pensé que al final estábamos condenados a esta relación virtual a través del ordenador que tan buenos recuerdos nos deja. Para mí es un placer, Ana, aceptar tu invitación y volver a conectar con los espectadores de Canal 8. Claro, y para mí es un placer verte aquí en persona, como bien dices. Antes nos veíamos a través de los ordenadores, con aquellos movimientos por la casa buscando el mejor sitio para el wifi. Bueno, pues ahora nos vemos aquí muy cómodamente en esta biblioteca del Bosque, de la Biblioteca Torrente Ballester, que es un sitio ideal para charlar sobre nuestra lengua. Paco, vaya reentré. Bueno, voy a explicar para el que todavía no te conozca, que creo que te conoce todo el mundo, pero Paco Blanco es etnógrafo, es el director del Instituto de las Identidades en Salamanca y además a mí me gusta presentarlo siempre como el perseguidor de lo inmaterial. Inmaterial totalmente, esto de la muerte, aunque, como decía yo, nos gusta poco hablar de ello, pero es un tema del que a lo mejor hay que desmitificar un poquito, ¿no? Estamos cerca de los santos, la muerte está enraizada en nuestra tradición. Y esto de hablar siempre de ello con circunloquios, dando vueltas, no mencionándolo, es muy frecuente, ¿no? La muerte hoy es un tabú, Ana. Yo creo que es imprescindible desdramatizarlo por una razón, porque si hay una realidad innegable que debe estar presente en la vida cotidiana es la realidad de la muerte. Renunciar a ello es renunciar a la condición humana. Es verdad que, tú sabes que en general yo me dedico a hablar de ese patrimonio inmaterial, hablo de la tradición, y en la tradición, en la sociedad tradicional, la muerte estaba omnipresente. Y esto ha sucedido hasta hace 40 años. No estoy hablando de la Edad Media, ni del siglo XVII, ni del siglo XVIII, ni del XIX, estoy hablando de antes de ayer. Pero antes se hablaba más de ello, o la muerte también había ese cuidado de, no lo menciones. Era una realidad tan imbricada en la vida de cada uno que no había necesidad de hablar, se hablaba, no era un término ni un asunto tabú, de manera que por ejemplo, en la vida cotidiana, los toques de oración, la campana al atardecer, el toque de oración también se conocía como toque de ánimas, que era un recuerdo por los difuntos, por aquellos que están necesitados de la oración de los vivos para alcanzar el premio del cielo, ¿no? Entonces, tanto esos toques como los cementerios cerca de las poblaciones, los calavernarios, realmente, por ejemplo, las cofradías de difuntos, donde el cuidado de los muertos y la atención a los familiares de los que fallecían formaban parte también de esa vida cotidiana. Y ya no digamos la realidad de la muerte, la realidad de cuando alguien moría, se gestionaba todo eso en el entorno del grupo y de la familia. No se extrañaba, se exportaba a un tanatorio fuera, de manera que formaba parte de la cotidianidad. La muerte formaba parte del paisaje cotidiano. Lo que pasa es que estábamos muy acostumbrados a oír expresiones como, por ejemplo, cuando yo falte. O sea, era raro, ¿no?, que alguien dijera directamente así, de forma abierta, cuando yo me muera. No sé si ahora ya hemos perdido un poco de miedo a decir estas cosas. Sí, el término muerte en general sí que es verdad que se procura soslayar y tirar hacia eufemismos de ese tipo, tanto en términos como en expresiones que podemos comentar, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi abuela materna, de la que yo tomé las raíces de mi interés por el patrimonio inmaterial, que ella, cuando se refería a alguien que había fallecido, decía: la abuela Clementina, Dios la haya perdonado. ¿Vale? Entonces, evidentemente hay una carga religiosa. Pero eso lo decía para todo el mundo, entiendo, sí, ¿no? No, claro, pero es decir, ni muerto ni fallecido, sino este tipo de referentes. Dios la haya perdonado. Sí, que tengan. Hay, de todas las maneras, hay expresiones, si quieres que vayamos al trapo, sí, Ana, vamos a ello. hay expresiones referidas a personas cuando se quiere hacer referencia a alguien que ha fallecido. Hay unas expresiones que a mí me fascinan en Salamanca y que solo he escuchado en Salamanca. Para referirse a alguien que hace tiempo que ha fallecido, se utilizan, yo he conocido dos expresiones muy curiosas. Una de ellas es: esta persona lleva 8 años haciendo adobes con el cogote.
Vaya, eso es mucho peor que criar malvas. Claro, la expresión se ha lexicalizado y para la gente que utilizaba quería decir que llevaba 8 años muerto. Pero la expresión, ¿por qué se construye la expresión así? Pues se construye, aquí estamos con la conexión de las palabras con la cultura. No olvidemos que estamos hablando de oralidad, que es un tema para un programa como el tuyo, de la lengua desatada, absolutamente acorde, ¿no? Bueno, pues la expresión estar haciendo adobes con el cogote tiene sentido en la medida en que antiguamente a los fallecidos se les llevaba casi siempre, sobre todo estamos hablando de clases populares, clases económicamente muy humildes. Para esas gentes se utilizaba como vehículo de transporte unas parihuelas o se utilizaba un féretro que era o bien del ayuntamiento o bien de la cofradía. Se utilizaba para llevarlo al cementerio, y se llevaba al cementerio, se le sacaba de ahí y se le colocaba sin ningún féretro ni nada directamente sobre la tierra, de manera que ahí entenderemos la expresión hacer adobes con el cogote. Caramba, ¿y esto todavía en algún sitio se dice, Paco? Yo ¿Lo has lo he oído? escuchado, pero ya son expresiones absolutamente condenadas a la extinción. Yo lo he escuchado usarlo, quiere decir que no es una cuestión que lo haya visto en un libro o en una crónica. Sí, no, que cuando eras yo lo he pequeño escuchado. has oído esto. No, y de mayor, no hace tanto, hace 10 años a alguien se lo he escuchado. Y en el mismo contexto, la expresión de fulano lleva 8 años en el bolsillo del cura. ¿En el bolsillo del cura? ¿Por ¿De qué? dónde viene la expresión? Pues viene del hecho de que era habitual que, sobre todo, ya no solo en el entierro, sino en esta fiesta a la que aludes tú, que estamos a puntito, la fiesta de Todos los Santos y de los difuntos, esas son fiestas muy señaladas en las que el sacerdote visitaba el cementerio con las gentes, las familias, y las familias le daban una cantidad para que rezara un responso. Esa cantidad iba al bolsillo del cura, de manera que se conecta la oración comprada, es decir, hay una mercancía a través y un mercadeo a través de la oración comprada sirve para ganar el cielo de la persona que ha fallecido si no lo ha ganado aún. Así que esta conexión de la muerte con la economía y con el hecho de que los sacerdotes cobraran por los responsos, da sentido pleno a la expresión y entonces entenderemos que se diga tal persona lleva tanto tiempo en el bolsillo del cura, ¿no? Dos expresiones que no había oído jamás y bueno, lo que sí son muy conocemos, plásticas, desde luego. Sí, desde luego. Conocíamos pues lo habitual, lo de pasar a mejor vida o irse al otro barrio y ya está, pero estas dos desde luego que me apunto haciendo adobes con el cogote y en el bolsillo del cura. Hay algunas palabras que se dicen que cuando alguien ha fallecido, aparte de tu abuela Clementina, ¿era? ¿Dices? Sí, era bisabuela, realmente. Sí. Pues cuando alguien se refiere a, sobre todo la gente mayor, cuando se refieren a alguien que ya ha fallecido, se suele añadir eso de que en paz descanse o que Dios lo tenga en su gloria. A mí eso me suena como a vamos a proteger a nuestros muertos, no sé, hay algo ahí como de conjuro, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Por qué? Yo lo que creo es que en todo el léxico, en todos los términos, tanto en expresiones, locuciones, términos en sí, hay una frecuente referencia a algo que tiene una enorme carga en nuestra cultura, que es la cristianización. No podemos olvidar que estar en el bolsillo del cura nos conecta con el papel que desempeña la jerarquía eclesiástica en todo esto, ¿no? Bueno, pues evidentemente estamos ante expresiones que nos conectan con una cristianización que afecta a la cultura y que afecta al lenguaje. Si bien es verdad que yo muchas veces, sabes que al tratar el tema del patrimonio inmaterial trato el tema de la religiosidad popular y soy muy crítico en el sentido de que en la religiosidad popular hay componentes que para nada concuerdan con una cristianización estricta. Las devociones populares nos recuerdan a las religiones antiguas, a las religiones clásicas, a las religiones en las cuales había un Dios para cada necesidad y hoy tiramos mano de un santo o de una advocación de Cristo, de la Virgen de Valdejimena, que nos cura la rabia. Bueno, esa cristianización tan relativa es la que a mí me hace dudar a veces de que se haya producido de verdad, pero sí que afecta a comportamientos, a costumbres que se han arraigado. Estamos cristianizados, entre comillas, desde el siglo III. Claro, yo te preguntaba esto porque más allá de la religión me sonaba un poco a veces a superstición, ¿no? Como si no dices esto de que en paz descanse, a lo mejor es que no está descansando. No, yo creo que en este campo tiene semántico, más que ver con la religión. A mí
mí me parece que eso de que en paz esté, lo que está diciendo es que efectivamente, igual que mi abuela decía Dios lo haya perdonado, estamos hablando de que haya cumplido un poco los requisitos para que después de la muerte haya alcanzado el descanso, que es lo mínimo que se pide. Ese tipo de lenguaje protector también, y vuelvo a recurrir a mi abuela porque es el principio donde yo arranqué, como te decía. Recuerdo muchas veces en ese sentido de la expresión protectora de cuando la abuela estaba, por ejemplo, cuando recién nacido mi hijo el mayor, que era pequeñito y la abuela todavía vivía, lo cogía en brazos y le empezaba a decir muchísimos piropos, qué bonito, qué gordito, qué hermoso, piel, ¿no? Bueno, y de pronto decía, y que Dios le proteja. Porque es verdad que se creía que el halago excesivo, el piropo excesivo, producía un mal de ojo involuntario. Ahí sí, esa expresión, que Dios le proteja, aunque conecta con el mundo religioso, tiene un sentido, es como un amuleto oral, un amuleto verbal. Para contrarrestar un poco, ¿no? Bueno, hay palabras como todas relacionadas con este campo del que hablamos hoy, de la muerte, como sepultura, nicho, cementerio, camposanto. Y todo esto, cuanto más lejos, mejor. Ahora estamos hablando de ello y está muy de actualidad porque quien más y quien menos compra flores y las lleva a sus difuntos. Pero hace no demasiado tiempo no estábamos tan lejos de ello, incluso los niños, que es algo que hoy nos sorprende un montón, que se pudiera llevar a los niños al cementerio. Esto era una cosa muy habitual. ¿Para qué se llevaban los niños allí al cementerio? Mira, el papel de los niños en la vida cotidiana es un papel de integración progresiva. En el mundo del trabajo el niño empieza a ser pigorro a los 6 años y le lleva el botijo a los segadores. Y se le proporcionan, digamos, responsabilidades desde muy pequeño. Bueno, pues eso afecta a todos los ámbitos de la vida. De manera que los niños en muchos casos entraban en las casas donde había un muerto, donde estaban de velatorio. Y la presencia y la experiencia física de ver un muerto no era algo tan chocante como puede ser ahora, que se prohíbe o se evita que la gente, ya no los niños, incluso que los jóvenes conozcan digamos, un difunto, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido sí que hay una presencia aplicada a los niños de la muerte muy integradora, muy integradora. Y eso nos lleva no solo a esa presencia en el hecho de la muerte cuando alguien fallece en el velatorio, sino, tú lo decías, el tema de la fiesta de los santos. Hubo una costumbre que yo he conocido visualmente o gráficamente gracias al archivo de unos fotógrafos ambulantes de la zona del campo de Argañán. Concretamente estaban ubicados en Aldea del Obispo, un padre y un hijo, Foto Muñoz, Isidro y José Muñoz Sendra, que realizaron un barrido, digamos, gráfico de la zona del campo Argañán genial. Bueno, recogen unas fotos que probablemente podamos verlas fantástico, unas fotos tomadas en Castillejo de Martín Viejo en los años 60, en que se pueden ver, y los espectadores lo verán, a mí son fotos que me estremecen. Vemos a mujeres enlutadas junto a la tumba de algún familiar con niños pequeños. Una de ellas es una mujer con el niño puesto directamente sobre la tumba, la tierra, ya no el panteón hecho con mármol, no, directamente sobre la tierra, que es tremendo. Esta costumbre es una costumbre que recuerda mucho una costumbre vinculada a la fiesta de las candelas, que es la presentación del niño en el templo, que es una costumbre judía. Bueno, esto es la presentación del niño a los antepasados. Hay una conexión del mundo de los vivos con los muertos que los celtas nos trajeron a través de la fiesta de Samaín, del 1 de noviembre, que yo creo que hemos conservado de esta manera, de forma que se llevaba a los niños que nacían durante el año para que los antepasados los conocieran directamente. Es impresionante. Estas fotografías, desde luego, nos llaman muchísimo la atención hoy. Esas mujeres de negro. Son documentos increíbles que tenemos la suerte de conservar en el Instituto de las Identidades, gracias a la generosidad de ellos, que nos permitieron digitalizarlas y tenerlas. Obviamente son fotos en blanco y negro, claro. Pero vemos, ya nos dices que eran mujeres enlutadas y los niños van pues de blanco, entonces ese contraste que vemos en las fotos realmente es impresionante. Bueno, los velatorios, la palabra velatorio, que tiene que ver con velar un cuerpo, era algo que antes, no hace tanto, se hacía en las casas, no en los velatorios o en los tanatorios, se hacía en las casas. E incluso había una costumbre que era hacer fotografías de la persona que había fallecido, ¿no? Y vamos a ver también una foto que es
también nos pone los pelos de punta, Sí. ¿no? Esa foto que vemos es una foto de una niña que falleció con motivo de la gripe de 1918, que nos cedió la buena amiga María Teresa de Valdecarros, que es una colaboradora fantástica a la que siempre le estaré agradecido. Y Maritere nos dejó esta foto porque la conservaba en su casa, y es que a finales del 19 y comienzos del 20 fue relativamente común, claro, en clases adineradas. Nadie se podía, o poca gente se podía permitir encargarle a un fotógrafo que fuera a hacer una foto de un difunto cuando está expuesto en el velatorio. En este caso sí lo hacemos, y la gente que podía permitírselo mandaba a hacer esas fotos para tener un último recuerdo de la persona que se iba. Cosa incluso, que hoy día, imagínate, o sea, llamas a un fotógrafo para ir a una boda, a un banquete, a un bautizo, ¿no? Se llamaba el fotógrafo para dejar constancia. Es un tipo de fotografía funeraria muy interesante. Hay estudios hechos sobre esta, en la Filmoteca de Castilla y León, y algunos archivos fotográficos que personalmente he consultado de fotógrafos especializados en esto. Funcionaban como un recordatorio. Todavía mucha gente recuerda los recordatorios que se le da a los familiares para tener un recuerdo. Que hacen ese recordatorio con una fotografía, un dibujo de un Cristo, de una Virgen. Esa foto es un recordatorio. En todo caso, lo que sí es verdad es que el velatorio forma parte de esa ritualización doméstica de la muerte, que es tan importante y que afecta también incluso al fallecimiento. Se tiende, cuando alguien está muy grave, a llevarlo al hospital, cuando es mucho más natural, mucho más humano que el fallecimiento se produzca en el entorno de la familia, ¿no? En ese sentido, estaba recordando ahora una expresión: cuando alguien está agonizando, está a punto de morir, se dice, tal persona está convidando a los milanos. Convidando a los milanos. ¿Y eso por qué? Porque el milano es un ave de presa. Realmente habría que decir casi más a los buitres, que son los que revolotean cuando hay un fallecimiento. Pero sí hay animales, entre ellos los milanos, que pronostican, o que se dice que pronosticaban. Cuando ves un milano cerca, o ves una urraca, lo que aquí llamamos una pega, o un cuervo, están anunciando que alguien va a morir, como los aullidos de los perros. Los pronósticos de la muerte son interesantísimos en la tradición. Bueno, pues cuando se dice, es que no sé quién, está convidando a los milanos, es que está mal asunto. Mal asunto. Bueno, cuando veamos las pegas, las urracas, que hay muchísimas, por Valdehuela te encuentras un montón. Por ejemplo, yo en el pueblo, la gente se pone muy nerviosa cuando van por la noche al árbol que tienen en casa, las espantan. Porque tienen mala prensa, ¿no? Tienen mala prensa, fama regulín, ¿no? Estas aves, no sé si con razón o sin ella. Hay otra palabra, que es la palabra bula. O sea, la palabra bulo todo el mundo la conoce ahora, porque de bulos está el mundo lleno. La bula, que te permitía, pues eso, comer carne, por ejemplo, cuando ocurría que no podías, o sea, cuando era la cuaresma. Y resulta que la bula tiene un papel también en el fallecimiento de las personas, ¿no? Hay una expresión, volviendo un poco a lo que nos trae a este programa, ¿no? Que es tener bula. Es que tal, parece que tiene bula, como si pudiera hacer lo que le diera la gana, como si tuviera el privilegio de saltarse a la torera lo que otros tienen la obligación de hacer. ¿Qué es la bula? La bula es un privilegio creado por la Iglesia Católica en la Edad Media. Era un privilegio de muy diversa índole, que tenía que ver con, pues eso, la Iglesia permitía que no se cumpliesen ciertos preceptos que establecía o que marcaba la propia Iglesia o la religión. Eso, con el paso del tiempo, se conectó muchas veces el dinero, porque además esos privilegios se pagaban, y el dinero que se recaudaba en un principio se utilizaba para reconquistar territorio a los árabes, a los moros, ¿vale? Aunque ahora ese término tiene mala prensa también, pero bueno, hay que entenderlo en el contexto cultural. Ese contexto, no es despectivo, sí. sino culturalmente debe entenderse así. Bueno, pues esos privilegios fueron evolucionando, y a partir sobre todo del siglo XVI toma cuerpo una cosa que se llama la Bula de la Santa Cruzada, que es lo que nos trae a los tiempos más actuales. La Bula de la Santa Cruzada es un documento impreso, que seguramente vemos en imagen, es un documento que se tuneaba, que se personalizaba. Es un texto impreso y abajo pone a favor de, y pone el nombre y rellena el nombre. El cura del pueblo vendía por una cantidad ese papel, que es un salvoconducto, que tiene que ver también con la vida eterna, y que ahora comentaremos, pero sobre todo la bula lo que te permitía era saltarte a la torera los preceptos de la cuaresma, el ayuno y la abstinencia. Yo muchas veces pienso que aunque a alguien se lo pudiera pagar, a lo mejor no podía pagarse el comer carne los viernes, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, ¿a dónde nos lleva respecto a la muerte?
En muchos pueblos, y esto lo recoge la encuesta del Ateneo de Madrid de principios de siglo, era costumbre enterrar a los muertos con su bula, la bula que estaba a su nombre. Insisto, cada documento es personal e intransferible. Si hay 4 miembros de una familia, uno para cada uno, y dura un año. Un año, al año siguiente hay que renovarlo. Podía saltárselo todo y los demás a cumplir. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, en relación con la muerte, era costumbre enterrar al muerto con su bula, lo cual nos lleva a una reflexión sobre la vida de ultratumba. Más allá de que la persona que llevaba la bula pudiera tener un salvoconducto para ganarse el cielo, yo creo que en el fondo arrastramos la idea de que en la vida eterna, en la vida o en el más allá, la vida es un poco una transposición de esta, y que allí, porque no tiene otro sentido, se comería carne, y para poder comer carne y comer lo que te diera la gana, te llevas la bula que has pagado aquí para amortizarla. ¿Vale? ¿Quién sabe? Si a lo mejor te puedes algo. Lo digo con cierto humor, pero no deja de ser algo profundamente arraigado en el pensamiento tradicional y que nos permite, y muchas veces lo hablamos, Ana, escarbar a través de esa expresión, tener bula, cómo hay mensajes culturales cuyas pautas o cuyas claves vamos olvidando. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Paco, y no quiero que se nos acabe esta conversación sin que hagamos uno de nuestros espacios, una de nuestras secciones habituales de este programa, que es recomendar un libro. ¿Cuál es el libro abierto de hoy? Pues vamos a ver, ¿qué nos trae Paco? Bueno, Paco tiene un libro que se titula La muerte dormida, que habla de todos estos temas relacionados con la muerte, pero no me traes ese. No, traes otra cosa faltaría más. No. Bueno, hombre, podrías traerlo porque... Ese fue un libro que yo publicó la Universidad de Valladolid, creo que fue en el año 2005, 2006 más o menos, pero que es una especie de esquema de lo que... porque yo titulo La muerte dormida, que parece un oxímono, porque es una contradicción, como muerte y como dormida. Yo creo que el sentido de la muerte está dormido, tal como ha sido siempre, hoy está como sesteando, y yo estoy seguro que se recuperará un poco esta presencia mucho más naturalista de la muerte en la vida cotidiana. Bueno, ¿vale? Pues yo dejo aquí sugerencia de ese libro, La muerte dormida, pero tú nos traes uno, sí. Recuérdanos, a ver, enséñanos. El día de hoy podría recomendar muchos libros. Hay un libro, por ejemplo, de Luis Carandel que se llama Tus amigos no te olvidan, de epitafios, con fotos de Pepe Núñez Larraz, fotógrafo de siempre de Salamanca, que es muy recomendable, no sé si se encontrará, pero solo que en la biblioteca Torrente Ballester tiene un ejemplar casi seguro. Yo me permito recomendar, por aquí será muy común que se recomiende poesía o literatura o creación, literatura creativa. Me parece que el ensayo hay que reivindicarlo. Y hay un libro de un personaje, es un libro publicado en el año 1946. La Diputación lo reimprimió y gracias a eso lo tenemos, que es un libro de César Morán que se llama Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca. ¿Por qué lo recomiendo? Pues porque es un libro que se lee divinamente, y a quien le gusta patear la provincia lo va a encontrar como una especie de libro de viajes, porque va de Ciudad Rodrigo a Sequeros, de Sequeros y va recorriendo los territorios de toda la provincia, contando detalles de arqueología, de leyendas, de etnografía, de una lectura facilísima que te invita a ir a esos sitios a ver si eres capaz de localizarlo. Pues nos quedamos con esa estupenda recomendación. Y antes de irnos, dale una última vuelta que te voy a pedir una palabra. Paco, ¿la tienes pensada? ¿Te queda un minuto para hablar de la palabra condurar. Condurar. En una sociedad del derroche, del despilfarro, condurar es una palabra que me encanta y que me enseñaron en mi casa. Hay que aprender a medir el gasto, hay que cuidar, no hay que derrochar, no hay que tirar, condurar la paga que le dan a los niños, condurar las chucherías, condurar las fuerzas también. Me parece que es una palabra tan bonita. Condurar, en el diccionario de la Academia dice la asigna Extremadura. No es verdad que sea exclusiva de Extremadura. En Salamanca la hemos usado. Hombre, claro. ¿A que a ti te suena? ¿No? Hombre, por supuesto. En mi casa se oía esa palabra, condurar las cosas. Sí, es como utilizarlas con raciocinio, no a lo loco, y dejarlas para un poquito más adelante. Condurar, a la caja. En la caja también hay una hoja de un cerezo que nos trajo Raúl Alcanduarca y unas semillas de... Precioso.
unas semillas de escaramujo, no recordaba ahora mismo el nombre. Paco, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Vamos a condurar tu presencia siempre y te vamos a pedir que vuelvas otro día para seguir hablando de tradición y de palabras. Vendré encantado, ¿Vuelves? vendré encantado. Perfecto, Paco, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros ponemos aquí punto final y volvemos la próxima semana con más Lengua Desatada. Adiós.